amigos, les saluda Cecilia Tapia, Solidaridad 1000, desde el canal de SEA Informa México. Pues queridos amigos, ¿qué podemos decir? En México estamos viviendo un proceso electoral muy importante y uno de los más terribles de la historia de nuestro país. Cosa que a lo mejor las personas de nuestra generación no estamos acostumbrados, las nuevas generaciones, los millennials y algunos otros personajes, pues obviamente sí saben cómo funcionan todas las tecnologías. ¿Por qué lo comento? Sucede que para cada uno de nosotros es diferente cómo hemos mirado el debate. Tenemos percepciones distintas. Por supuesto, para la gente del PRI, pues ganó su candidato. Para la gente del PAN, ganó su candidato. La gente de Morena, y pues bueno, para la gente de nuestro querido Bronco, pues no se ha movido de su posición de 2-3%. Entonces, bueno, hablemos de los tres punteros. Lo que comento yo al hablar de la tecnología es por lo siguiente. A Anaya, que es una persona técnica que ha ofrecido regalar celulares, tablets en comunidades para mejorar la ciencia y la tecnología, es una idea que él dio, no es mía, es de él. Pues bueno, como que se le olvidó que al mostrar la foto de López Obrador con Peña Nieto, pues es una foto de 2012. Olvida que las redes sociales hoy han hecho la diferencia. Por eso es importante esta plática que no tiene que ver con los candidatos. ¿Quién ganó en el debate de México? Ganaron los medios, ganó el internet, ganó quien transmitió, ganó el que opina, ganó al que le pagaron por transmitir este tipo de eventos que deberían de ser un ejercicio democrático y no pues una pelea de lavadero. Por supuesto, hay un gran perdedor. Y este perdedor no son los candidatos, es el pueblo de México. El pueblo de México que se ve rebasado en chismes de lavadero, tú fuiste, yo fuiste, pareciera que estamos en una escuela primaria o secundaria en donde no, tú me jalaste el cabello, no, tú me lo jalaste primero, cuando lo que realmente necesitamos es propuestas para levantar a nuestro país. Los gobiernos tecnócratas, que han sido gobiernos que según esto es porque manejan la técnica económica, la técnica política, hasta estos gobiernos neoliberales que solo han producido pobres. Y no estoy hablando de partidos, estoy hablando del pueblo de México. Pueden decir de una manera manipuladora y como engañan que el IMSS efectivamente tiene más gente en sus números de afiliación. Pero les voy a decir qué pasa. Por supuesto, cada año se inscriben nuevos alumnos que van pasando, porque bueno, deben saber que en México los universitarios tienen el servicio de salud gratuito por el IMSS. Por supuesto, eso engrosa los números. No quiere decir ni que haya mayor empleo, ni otra cosa. Pero bueno, finalmente, queridos amigos, yo se los quiero dejar a ustedes para su reflexión. Hablaron de hospitales. Cuando en México somos el país 35 en la educación, el último, porque la OCDE, donde es el club de los países ricos, donde México, ya lo platicamos, está colado porque alguna vez, en la época de Carlos Salinas de Gortari, que estamos hablando del 88 a la fecha, bueno, 88 es su sexenio, pues fuimos un país en vías de desarrollo. Y después de que le quitan las 3 ceros y de todo este problema en el 94, cuando ya entra Cedillo, en el que hay una devaluación, pues bueno, somos un país en vías de desarrollo. Antes de todo esto, queridos amigos, había algunos laboratorios para vacunas, había centros de investigación. Los mexicanos podíamos tener vacunas mexicanas, porque además pasa algo que yo he escuchado y que a lo mejor han escuchado el término malinchista que ya nos explicó nuestro querido Tlatuani, que es un término erróneo. Pero generalmente se dice a la gente que prefiere lo extranjero a lo nacional. Es malinchista. Si tú, en lugar de comprar algo de nuestro país, de alguna marca mexicana,
o querer ir a la tienda de abarrotes, pues prefieres ir a una gran tienda de una marca internacional. Entonces nos llaman malinchistas. Pero no necesariamente, porque además eso lo comentaron, que a lo mejor los laboratorios mexicanos no son tan buenos. Claro que son buenos. Tan buenos son que nuestros mexicanos tecnólogos, nuestros mexicanos científicos, nuestros maestros, la gente más preparada, se está fugando. Y a lo mejor van a decir, pues qué bueno que haya progreso. Todas las personas queremos el progreso, no solo para el país, queremos el progreso de la sociedad, ir parando la injusticia social. Todos estos temas que ya se vieron en los 3 debates, pues no hubo una propuesta clara. Obviamente la recomendación es que busquen las plataformas de cada partido y sí, vayan a votar. ¿Por qué? Vamos a decir, ¿por qué votar? Mucha gente va a decir, bueno, pues ve, estos están peleando en la mesa, ¿qué les importa? ¿Qué les importamos los mexicanos? Ellos no tienen problema con la inseguridad porque no tienen que tomar el metro o no tienen que tomar un metrobús o simplemente caminar en el centro, en donde ya vimos que hace algunos días un ex militar o no, un militar retirado asesinó a 2 delincuentes. Pero este señor viene armado, sabe usar las armas, pero no así el grueso de la población, no así los políticos, mucho menos los funcionarios públicos, quienes tienen las guardias nacionales, quienes tienen pues todo el aparato de seguridad del país para ellos, para su familia, no la población en sí. Hay 150 millones de mexicanos. Hasta 2010, en 2 años se hace un nuevo censo, 2020, y en este censo sabremos que creció 10 millones más, seríamos 160 millones de mexicanos. ¿Por qué lo comento? Pues porque hay 20,000 políticos en el país para todos estos mexicanos y nosotros tenemos un costo administrativo altísimo para administrar este maravilloso país. El sujeto activo, que en este caso es el gobierno, pues es una carga pesadísima. No solamente eso, nos endeuda. ¿Por qué? Pues porque pide préstamos al Fondo Monetario Internacional, porque pide préstamos al Banco Mundial, por muchas otras razones. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mexicano? Votar, vigilar, interesarse por su país. Sí, efectivamente, empieza el Mundial, que todos vamos a ver, por supuesto. ¿Por qué no? Porque el punto aquí no es el deporte. El deporte, señores, queridos amigos, es una manera de tener disciplina, de tener muchísimas características positivas del ser humano y de evitar, por supuesto, algunos vicios, como el cigarro. Porque si tú quieres correr, pues obviamente el cigarro no te permite respirar adecuadamente. O si quieres ser un gran atleta, pues no puedes desvelarte, irte al antro o a algún lugar. Entonces, tenemos muchas cosas y van a decir, bueno, a lo mejor Ceci Tapia, Solidaridad 1000, ya se confundió del tema. No, estamos hablando de la población, de las obligaciones, de las necesidades. Estamos hablando que el gran perdedor del debate de este domingo fue el pueblo de México. Los mexicanos no merecemos un pleito de lavadero, no merecemos que se jalen las trenzas frente a las cámaras, merecemos propuestas. Al principio, yo escuché perfectamente, López Obrador comenta acerca de la ciencia, que iban a respetar la ley. Lo mismo dijo Peña Nieto, esto es una situación que la ley general de ciencia y tecnología lo menciona, pero no se ha llegado a dar ni el 1% de el PIB, que este es Producto Interno Bruto, cuando los países más desarrollados deben de dar por lo menos un 4%. Es decir, los mexicanos, los científicos mexicanos de los cuales debemos sentirnos muy orgullosos, trabajan como MacGyver, con cosas muy pequeñas, con presupuesto muy pequeño y recortado.
hablando de los científicos, faltan los maestros que dan tanto a la nación y nos han hecho creer los medios masivos de comunicación que los maestros son los enemigos naturales del pueblo de México. Les voy a contar un ejemplo rapidísimo. Hoy estamos grabando este programa de CEA Informa México de la emisión sabatina a una calle de Gobernación. El sábado pasado hicimos este mismo ejercicio para poder, tener esta charla con ustedes y nos dimos cuenta de algo interesante. Desde el sábado a las 12 del día, la Policía Federal cerró un círculo muy grande de la colonia Juárez, alrededor de la Secretaría de Gobernación. Los maestros manifestantes, quienes fueron recibidos por policías, ustedes revisen las redes, no sé si haya salido en la televisión, porque les he comentado que no veo la televisión, llegaron el lunes. El asunto es que cuando estamos ya aquí, ya tan fastidiados, los mexicanos, porque viene la gente, que para todos es una bola de bandidos, oía un gran amigo mío al que le tengo un gran aprecio, pero con dolor escucho que piensan que los maestros son unos vándalos, que los maestros de provincia, porque la gente de México que conoce las ciudades, que son muy bellas, y que no conoce los cinturones de miseria de nuestro país, que no conoce la población, que no conoce las claras necesidades que hay en provincia y en algunos municipios en los cuales no hay teléfono, no hay internet, no hay carreteras y no hay muchísimas cosas. Y esto yo se los puedo comentar, pueden visitar Veracruz, por supuesto, es un Edén como Tabasco. Por supuesto, Oaxaca, Puebla, Chiapas, que no tienen servicios de luz. Y a lo mejor me decían, qué exagerada. No, por supuesto. Yo los puedo llevar a un rancho de Yucunaní, los puedo llevar a ranchos, los puedo llevar a muchísimos lugares. Esta parte está en Oaxaca. Los puedo llevar al rancho de Zacabajú. Se van a dar cuenta que no hay teléfono, que no hay internet, que no hay carretera, que para ingresar hay que caminar 1 hora. Bueno, ese es un ejemplo. Este lugar está justamente entre Yolomeca y Tlaxiaco, para que ustedes lo busquen y no crean que este es un invento y que digan, ay, a lo mejor hace cita de solidaridad, mira, ahorita nos quiere. No, esto es hablar con verdad. Mucha gente no conoce las necesidades de San Luis Potosí, de la sierra, de los huastecos, no conoce las necesidades de Hidalgo, de la sierra, obviamente hacia la Huasteca, Tamazunchale y todos estos lugares. Entonces, como México es, les voy a contar otra anécdota. Tú vas a Europa y dices que eres de México y dicen, oh, Cancún. Hace 20 años decían Acapulco o 30, ahora dicen Cancún. Pero México no es solo Cancún. México tiene serias necesidades de educación. Hay maestros bilingües, trilingües, maestros que no es que sepan inglés, maestros que hablan español, que hablan náhuatl, que hablan zapoteco, que hablan mixteco, que hablan maya, que hablan dialectos de nuestros pueblos originarios, los cuales son atacados, los cuales son disminuidos por los negocios de los gobiernos neoliberales que en nombre del progreso, y fíjense bien, eso no es el progreso, pero en nombre del progreso están generando una ley de agua, que eso sí, por favor, les pido que revisen, queridos amigos, porque esta ley general de agua que va a permitir que empresas gigantes como cerveceras, como refresqueras, etcétera, etcétera, constructoras, se queden con los pozos de agua de donde está fluyendo este líquido vital que hace unos días en la Cámara de Diputados, que ese es otro tema que más adelante vamos a tocar, pues dijeron que no es un derecho humano el agua. Cuando nuestro cuerpo, que ese es otro punto, está hecho de más del 70% de agua, bueno, pues la sangre, la piel, todo, solamente hablando del cuerpo humano, no hablemos de las necesidades como es bañarse, como es tomar agua, como es
lavar, etcétera, etcétera, que ese es otro punto. Entonces, estos gobiernos neoliberales que nos han dado a nosotros los mexicanos grandes dolores de cabeza y que están permitiendo que se desplacen a nuestros pueblos originarios, que de ahí viene todo esto, y que hablamos que los maestros que están peleando sus derechos, fíjense qué triste y qué lamentable que en un país como México nos quieran vender la idea que los maestros son los enemigos. Que veamos un debate en el cual no, con palabras por supuesto, dicen yo estoy a favor del maestro. Los 3 candidatos lo dijeron. Dijeron, no, estamos a favor de los candidatos, pero les voy a decir algo. ¿Cómo es posible que traigan a los maestros del Alcente? Y no es que sea su fan, porque bueno, ese es otro tema, ese tema lo tendremos que ver y a lo mejor lo vamos a ir a grabar a Oaxaca, a Puebla, a Michoacán o algún, para tener a los maestros que conocen las necesidades diarias de cada niño que va a una escuela rural en la cual no tienen que caminar 5 kilómetros, no han desayunado, o después de esos 5 kilómetros tienen hambre, o tienen millones de necesidades, no tienen cuadernos, no tienen zapatos, no tienen que comer. Pero esa historia que la gente que vivimos en grandes ciudades no conocemos. Pero que bueno, queridos amigos, yo soy una mujer de rancho, una mujer pueblerina, una mujer oaxaqueña, de la provincia de México, para las personas que nos hagan el favor de ver el programa, que no sean del país. Entonces, no se habló ni de la ciencia ni de la tecnología como se debía hacer, porque justo en los momentos en que ellos debían haber dado una propuesta para estos rubros, ¿qué creen que hicieron? Se pelearon, no que tú, que no, que tú, no que tú, que tú, ¿no? O sea, que si los van a meter a la cárcel, ¿saben una cosa? No hay un político que yo conozca que sea impoluto. Es más, hemos leído los escándalos tras los escándalos. Ahora, vamos a hablar de la educación. Ya hablamos de los científicos, de la fuga de cerebros y de la falta de respeto, de derechos, de lo que están haciendo con los maestros. Hace unos días sale una nota que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o sea, los otros, porque recuerden que hay 2 sindicatos, bueno, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que son diferentes de las ciudades y de estos estados que les platico, ahora quieren una revisión a la reforma educativa. ¿Por qué hasta hoy? ¿Por tiempos electorales? ¿O por qué? En fin, es interesante, pero bueno, ahora vamos a los hospitales, que era el tema, la salud. AMLO comentó que en el paso en el país se encontró 35 hospitales abandonados. ¿Y saben qué? Que sí lo creo. Pero el problema no es este, es el abandono a nuestros médicos. Un ejemplo muy claro es el IMSS. El IMSS, que en las ciudades es un excelente servicio, por supuesto, rebasado. Todas las consultas que se dan están rebasadas. Un doctor tiene que atender 20, 30 personas diarias, cuando en un consultorio privado particular van 5 o 6, ¿no? Pero ese no es el punto. No solamente el IMSS, el ISSSTE, el ICEMIN, los hospitales estatales y obviamente los hospitales militares, en donde ya no hay todo el medicamento que se busca. Y a lo mejor van a decir, oye, ¿por qué dice todo esto? Bueno, cuando yo he visitado un hospital militar, me he topado con gente que dice, tengo que venir de Quintana Roo, tengo que venir de Guanajuato, porque no hay hospitales de especialidades, tienen que venir al regional que está por el campo militar. Entonces, queridos amigos, los grandes perdedores del debate fuimos los mexicanos. Esto también lo comentó por ahí Roy Campos. Está en redes. Fue una casualidad que yo lo haya visto. Yo lo había pensado también, que no ganó nadie.
aunque los grandes comunicadores, o no es que sean grandes, los famosos, los que salen en la tele, así lo digan. No ganó nadie, perdimos los mexicanos. Sin embargo, la invitación es muy importante, salgan a votar. El ejercicio democrático es algo que nos va a salvar como país. Si nosotros creemos, es que todo está igual, es que a lo mejor el que gana no va a perder y todo esto, no pasa nada, o sea, vamos a votar, vamos a ejercer este derecho. Y bueno, pues después de platicarles de esto y de comentarles también, que es algo que me llama mucho la atención, que nos quedaron de ver en relación al sobreprecio de las medicinas. Si ustedes recuerden, que dijeron, es que la medicina es un sobreprecio, pero señores, las medicinas, los hospitales, las construcciones, las carreteras, todo, la papelería que le compran a los estados traen un sobreprecio para la muchacha, para el que da el permiso y la firma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y quién no conoce alguna vez que no, porque otro tema fue la adjudicación directa? Esto, de igual manera, cuando hacen las licitaciones, y no me lo han contado, queridos amigos, yo lo he vivido. Lo he vivido porque ustedes recuerdan que mi profesión original es de contador público. He estado en esta preparación de las licitaciones en las que les piden que le aumenten del 20 al 50% del costo, del valor, para que ese dinero salga directo para el que las va a firmar y a aceptar. Entonces, queridos amigos, este cuento urbano es verdadero. Y entonces van a decir, todo está mal. No, los mexicanos estamos bien. Pero mira, hay algo que me pudo un poco. Hace unos momentos leía un mensaje directo acerca de la cápsula que les invito a escuchar, en la que hablaba justamente de la ciencia y la tecnología y de lo que nos quedaron a deber. Y decían, los mexicanos son agachones. No, no lo creo. Porque todavía tenemos la idea que los grandes corporativos o los grandes capitales no influyen en las votaciones en México. Claro que influyen. Entonces, pues es importante que nosotros reconozcamos que la diferencia la vamos a hacer nosotros. Por ahí hay un video que vi, me mandaron por WhatsApp, pero que está en YouTube, del doctor Jalife, en el que habla de cómo se puede romper estos, porque todo el mundo dice, no, es que en un logaritmo vamos a perder. Bueno, vayan a votar, no, hagan la participación, por favor, no escuchen, dejen de escuchar a la gente que les dice que no voten, porque por un mexicano que vote, ese va a elegir al presidente de la República, ese va a elegir a los diputados y a los senadores. Y bueno, pues ya hablamos del debate, no estoy de acuerdo con lo que pasó, señores míos y queridos amigos, porque pudieron haber dado más, todos, porque el papel que están jugando es como si hubieran ido a, y yo así lo comento, para que si alguien le dice a AMLO, le dice a Mid, o a Naya, o a Bronco, o al Bronco, que estos debates debieron haber sido como cuando alguien lleva su solicitud de empleo y se presenta a un comité para que lo acepten como un empleado. Porque hemos olvidado que los presidentes de la República, que los senadores y que los diputados, ¿qué creen, queridos amigos? Son empleados del pueblo de México. Pero no solamente lo han olvidado los mexicanos que pasan en el besamanos, y ahí viene el presidente, o ahí viene el senador, o ahí viene el diputado, y me quiero tomar una foto con él. Pero esos puestos duran 6 años, no es como que son dioses. Entonces tomemos la responsabilidad que nos corresponde a cada uno como pueblo de México, vayamos a votar, exijamos que cumplan con ese trabajo que con dignidad les estamos dando. Por eso es mi queja. O sea, tú vas a pedir trabajo alineado, guapo, inteligente, y no, ay, es que él no me pasó, no me prestó la pluma, me quitó el lápiz, me robó la cartera. No, eso no se hace. Claro, por supuesto que entiendo que mucho es espectáculo, pero vienen a pedir el trabajo del presidente de la República ante millones de mexicanos. Esto no lo ha dicho nadie, en las redes no lo ha dicho nadie, porque les da miedo
la figura presidencial o les da miedo. Pero ¿saben una cosa, queridos amigos? Tengo aquí mi constitución política. Leamos, por favor, que es nuestro hashtag, que siempre nosotros intentamos, porque la lectura nos da conocimiento y saber nunca, nunca sobra. Yo todos los días me despierto y digo, Dios mío, hoy amanecí muy, pues como se dice en México, muy burra, no, o sea, no sé nada. Pero estaba revisando en el artículo 55, por favor, la Constitución Política de México es un libro que debemos leer. Y dice los requisitos para ser diputado, para ser senador y por supuesto para ser presidente de la República. Pero bueno, resulta que no les piden un grado académico. Yo quisiera que como pueblo, que uno de nuestros diputados, en la semana que entra vamos a tener a un súper abogado, que bueno, ya les avisaré quién es porque es una gran sorpresa, para que le hagan preguntas, un abogado constitucionalista para el programa sabatino. Y bueno, nos dice que para ser diputado se necesita ser ciudadano mexicano, tener 21 años cumplidos. Les comento que en el artículo siguiente, para ser senador dice que sea de 25 años, no es la única diferencia. Ser originario del estado en el que se les postule como diputado o senador, y por supuesto no estar en el activo en el ejército federal, y no ser titular de alguno de los institutos. Por eso es que muchos de las personas que tienen un cargo público en el gobierno, pues piden permiso y después, aun sean presidentes municipales, regidores o gobernadores, pues piden permiso para ser senadores o ser diputados y hacer su candidatura, ¿no? En fin, el punto es el que no deben de ser ministros de culto, es decir, ¿por qué? Pues México somos un país en el que no somos, digamos que religiosos, aunque sí lo seamos, ¿no? Entonces resulta que diputados y senadores propietarios durante el periodo de encargo no podrán desempeñar ninguna otra función. Entonces, si se dan cuenta, no existe un asunto en el que digan, oiga, que sean profesionistas. Tampoco lo existe para los diputados plurinominales. Y este es el pedido. 1. Solicitar que disminuyan el número de diputados federales y el número de diputados locales. Solicitar que se ajusten los sueldos. Por supuesto que son los diputados quienes se votan sus propios sueldos y salarios y sus bonos, ¿no? Pero también disminuir a los senadores. ¿Por qué? Porque es mucho más grande el número de las cámaras, de los individuos de las cámaras en México que en Estados Unidos. Y por supuesto ganan mucho más que los congresos de Europa. Es decir, en México es negocio ser político. No es como antes, yo recuerdo que era servidor público. No, hoy los políticos se sirven del pueblo. El punto, y no nos vamos muy lejos, recordemos el famoso rescate bancario, Fobaproa, que no se ha acabado de pagar ni con chiste, lo único que hemos pagado son los intereses. ¿Y quién es este rescate bancario que rescata a los banqueros, que después los banqueros venden la banca? Pues ¿quiénes ganaron ahí doblemente? Pero ¿quiénes perdimos? El pueblo de México. Esta es la razón por la que te invito a leer. Esta es la razón por la que no solamente te invito a leer la Constitución, por supuesto, ahorita les voy a mostrar la revista que nosotros buscamos que lean. ¿Por qué, queridos amigos? Porque si nosotros somos un pueblo preparado, va a dejar de pasar esto que sucede, que los políticos crean que somos tontos, que un personaje como Anaya, y ahorita me voy a echar a los panistas al cuello, traiga una foto de 2012 y pretenda engañar a los cibernautas, que son parte del pueblo de México. Porque bueno, hoy con estas cuentas verificado MX o con estas cuentas, pues ya lo sabemos, pero no lo sabemos de aquí a 3 años, no, lo sabemos inmediatamente. Que ese es otro punto. Necesitamos gente
que tenga este valor de servicio al pueblo de México. ¿Y por qué lo digo? Tenemos aún el riesgo de la ley de seguridad interior, pero ¿saben qué es lo más grave? Que tienen en el olvido. Y no lo digo por nuestro flamante Ejército Nacional de México, no. Lo digo porque tienen en el olvido a la policía de nuestro país. Policía, bueno, ven la tragedia que acaba de pasar de los policías de tránsito asesinados, pero como ellos muchos en toda la República. Hay fallas en el mando único, lo que pasó en Morelos con el asesinato de esas 6 personas, incluyendo a un bebé, y que nos quieren engañar, porque bueno, este es el punto también. Un pueblo oculto es difícil que lo engañen. Entonces las tareas son las siguientes. Leer, por favor. Leamos, por favor. Pero lo más importante, sal a votar. Porque si no sales a votar, entonces mañana no te quejes. Revisa lo que está pasando en la Cámara de Diputados y Senadores. Sí, son importantes. Y son importantes, queridos amigos, porque ellos votan y muchas veces en contubernio con el Ejecutivo Federal. Digo, acaba de pasar la ley Chayote, que gracias a Dios la Comisión Nacional de Derechos Humanos metió un amparo. Lo mismo está pasando con todas estas leyes que nosotros hemos comentado. Entonces, amigos queridos, sí es importante, leamos por favor, pero además no solamente es el punto de leer, sino de prepararnos, de salir a votar, de ejercer ese sufragio por el que mucha gente, recordemos todos estos asuntos de la ley, y ahorita les voy a mostrar la otra revista que yo quisiera que leamos, pero bueno, amigos, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es importante que lo leamos, es importante que nosotros podamos tener, y otra cosa, queridos amigos, que yo invito también, dejen de pelear. Los políticos son amigos, son familia política, se sientan juntos, van a los bautizos. Si tu hermano, si tu hermana, si tu papá, si tu abuelo, yo he leído unas peleas tan desgastantes, todas estas ofensas, que si es un pejezomi, que si es un meado, que si es un prieto, que si es un moreno, bueno, ¿no? No hacen más que, va a ganar el que tenga mayor número de votaciones. Hay que cuidar la votación, sí, por supuesto hay que hacer el ejercicio, hay que civilmente comportarnos, porque de eso depende el futuro de nuestra nación. Entonces, por favor, no hagan caso a la gente que diga, ay, no, ve y vota. Vota por quien tú quieras. No vendas tu voto, porque 6 años, una despensa se acaba en un día, pero 6 años del pie en el cuello es muy difícil de superar. Lo estamos viviendo con más pobres, lo estamos viviendo con esta grave tragedia que tenemos de violencia, de inseguridad, de asaltos, y bueno, no podemos pedir que toda la gente ande armada como en Nuevo León, que yo no tengo nada en contra con este magnífico estado, que además es uno de los estados triunfadores, pero entonces, ¿dónde quedan todos los derechos humanos? ¿En dónde queda que la palabra sea lo que domina a nuestra inteligencia? Y otra cosa más, queridos amigos, en México solo los mexicanos podemos salvarnos. No podemos pedir que venga la ONU, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos y quién sabe cuántas gentes, porque no confiemos en los mexicanos. Es como lo que comentaba, no podemos decir que los productos que hacen en México no son mejores. A lo mejor puedan ser más baratos porque tengan otra tecnología. Necesitamos a los tecnólogos, necesitamos a los científicos, necesitamos a los investigadores, pues hay que darles el lugar que les corresponde. Necesitamos a los médicos que han sido atacados en el norte, que se los secuestran para que curen a los maleantes. Es como a los hermanos migrantes. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nos quieren agarrar en Veracruz, o donde entran la bestia para llegar al sueño americano y entonces los secuestran
la delincuencia organizada, del grupo que sea, para que sean sicarios. Ellos no quieren, los matan. O grandes tragedias de los feminicidios que nadie está haciendo nada y que se están duplicando, pero que además, terriblemente, aun a pesar de cuántas mujeres y hombres hemos levantado la voz para que los periódicos y las revistas dejen de sacar los cuerpos de las mujeres maltratadas y por supuesto también de los hombres. ¿Por qué vender con la sangre de otra persona, con la dignidad del ser humano? Pero no es culpa nada más del que lo imprime y el que lo pone a la venta. Los responsables somos los consumidores. Es como esta doble moral que hablamos de la prostitución, pero la consumimos. Hablamos de la pornografía y la consumimos. Nos espantamos que nuestras generaciones ya no hablen porque tienen un teléfono, un smartphone en la mano. Nos estamos preocupando porque hay delincuentes en la calle. Algo que me sorprendió y que tengo grabado fue el asesinato de estos chicos chineros, que eran unos asaltantes, que murieron ejerciendo su trabajo, que era robar, y que esos eran los riesgos. No quiere decir que lo justifique, murieron. Y cuando llegan al hospital, queridos amigos, este hospital que es el de Balbuena, en donde, bueno, no sé a quién se le ocurrió, que espero que no hayan sido nuestras autoridades, llevar a los heridos junto con quien los balaceó, la víctima y el victimario, por llamarlo así, a un mismo hospital. Pero bueno, espero que no haya sido nuestra autoridad, porque es a donde digo, falta la profesionalización de nuestras autoridades, la humanización de nuestras policías, la profesionalización. Y bueno, pues, ¿cuál es la imagen que quiero comentarles? Que 60 personas, familiares y amigos, fueron a querer linchar a quien asesinó a los rateros. Que es cuando nos damos cuenta de esta crisis de valor tan grande. No es posible. Y también, por favor, dejen de repartir noticias falsas. Cuidemos a nuestros hijos, eduquémoslos en los valores, a nuestros niños si no tienes hijos, a tus sobrinos, a los vecinos, a los niños, porque también la omisión es un delito. Y bueno, queridos amigos, nos llevamos varias tareas, pero la más importante, leamos por favor. Hay que leer. Criminogénesis. ¿Por qué criminogénesis? Porque estamos viviendo un estado muy complicado de derecho. Estamos viviendo momentos de violencia. Tenemos que estar preparados, queridos amigos. Y bueno, yo con esto les quiero decir, salgan a votar. Las votaciones son en unas semanas, exactamente 3 domingos. En México. Por favor, ejerzan su derecho al voto. Porque en 6 años puede ser muy tarde para ti o para tu familia. Leamos y dejemos de pelear por las votaciones. Pongamos atención a lo que hace el país. El fútbol es un deporte para divertirse, para aprender, para tener disciplina. No lo hagamos por un simple hecho de la comercialización y de la manipulación. Porque hoy, en esta semana, se están jugando los Juegos Nacionales del Taekwondo y nadie lo ha visto. Cuando son grandes triunfadores y traen medallas de oro, de bronce, traen todas las medallas, y ¿qué creen? Nadie las publicita. Entonces, hagamos ese equilibrio, veamos a nuestros deportistas. Acaba de ganar la chica de Chihuahua, Raramuri. Es importante que sepamos que hay cosas muy buenas en el país, pero lo más importante que hay en este grandioso país eres tú, mexicano. Queridos amigos, con la misma pasión con la que empiezo, que sí me molesta, que sí puedo decir que en el debate perdimos, con esa misma pasión quiero decirles que México es grande, no solamente por lo maravilloso que es en su cultura, en su extensión territorial, en sus mares, en sus litósferas, en todo lo maravilloso y sobre todo en el arte culinario. Es maravilloso por los mexicanos, por nuestra cultura, por la gente que somos. Amigos queridos, me despido y les agradezco como siempre
y les invito a suscribirse al canal de SEA Informa México, su amiga Cecilia Tapia, Solidaridad 1000 en redes sociales. Hasta luego.